En la vida evangélica hay aspectos que no solo deberíamos tener información, no solo deberíamos de haber sido informados, ni solo tener conocimiento, sino tener convicciones. Y espero que comprendamos la diferencia. Hablé de información, hablé de conocimiento y hablé de convicciones. Y digo que yo espero que comprendamos la diferencia y el lugar que ocupa cada una de ellas. Uno de esos aspectos, que no solo necesitamos información ni conocimiento, sino convicción, es la salvación del alma. Aspecto maravilloso que sobrepasa a todo entendimiento. Ese aspecto de la salvación del alma debería ocupar un lugar muy importante en nuestras convicciones. Por causa del pecado, escúchenme bien por favor, por causa del pecado, todo ser humano que nace, ya nace destinado a la condenación eterna. Todo niñito que nace, ya nace destinado a la condición eterna. Pero dado un plan maravilloso de Dios, se abrió la oportunidad para que todo el que quiera pueda entrar a ese plan, y gracias a la misericordia de Dios, nosotros creemos que hemos entrado a ese plan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que han entrado al plan de salvación? Creemos que hemos entrado al plan de salvación. Tal como yo lo creo, porque así lo encuentro en la Biblia, la persona entra al plan de salvación el momento que confiesa aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo y deja que el Espíritu Santo entre a morar a su corazón. Así lo creo yo. Así lo encuentro en la palabra del Señor. En ese momento sucede este milagro del cual estamos hablando hoy. Si esa persona, estoy tratando de introducir la predicación de hoy, si esa persona que llenó esos requisitos, ¿cuáles fueron los requisitos que mencioné? ¿Cuáles fueron? Deben de estar despiertos. Aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo y permitir que el Espíritu Santo entre a morar a su corazón. Si la persona llenó esos requisitos, hizo esas dos cosas, y llegara el momento que muriera en ese momento, en el momento que hizo esta confesión y permitió que el Espíritu Santo entrara a su corazón, se puede decir y creer que esa persona es salva. ¿Cuántos dicen amén? No importa su pasado y no importa nada. Si muriera en el momento de haber hecho esa confesión y haber permitido al Espíritu Santo, creemos que esa persona es salva. Amén. Espero que vayan conmigo confirmando lo que es cierto, lo que digo y es cierto. Pero si esa persona que confesó y permitió al Espíritu Santo no muriera después de esa confesión y de esa experiencia, la persona tiene que desarrollar cierto tipo de vida y realizar ciertas prácticas propias de una persona que ha entrado a ese proceso de salvación. Me voy explicando. Si la persona no muere en el momento, después de eso tiene que vivir cierto tipo de vida, entrar a cierto tipo de vida y tener ciertas prácticas propias de una persona que dice que es salva. Propias de una persona que dice que es salva. La persona debe de permitir que le bauticen de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia. La persona, de la misma manera, la persona debe de leer la Biblia, orar,
congregarse periódicamente y mantener un testimonio público que evidencie que es una persona que está preparándose para gozar de su salvación eterna en la otra vida. ¿Cuántos van conmigo? ¿Cuántos creen que lo que estoy diciendo está correcto? Amén. Sí. Es en ese sentido que viene la predicación de hoy bajo el tema por la grandeza de la salvación se nos demanda ciertas actitudes. Voy a pedir que lo repitamos unas 2 veces para que se quede. Esta es una parte importante en la predicación, especialmente en el caso del pastor Amaya, porque él tratará de explicar ese tema, de desarrollar ese tema, y por eso ustedes deben de ser posible memorizarlo. Si quiere, escríbalo. ¿Cuál es el tema para hoy? Dije, por la grandeza de la salvación se nos demanda ciertas actitudes, y lo voy a decir más después, pero ya debo de empezar por aclarar que actitudes no son palabras, son hechos. Actitudes no es, no, actitudes son hechos, Entonces empiezo por eso. ¿Cuál es el tema, dijimos? Por la grandeza de la salvación se nos demanda ciertas actitudes. Una vez más, por favor. Se nos demanda ciertas actitudes. ¿Cuántos creen que se están poniendo de acuerdo con este tema? ¿Cuántos creen que aceptan este tema como una cosa lógica, normal? Dice, por la grandeza de la salvación. ¿Cuántos creen que la salvación es algo grande? Y por la grandeza de la salvación se nos demanda ciertas actitudes. Nosotros no podemos comportarnos como se comporta la gente del mundo. No. A nosotros se nos demanda, y quise poner el vocablo demanda porque se nos exige si quiere. Se nos presiona si quiere. Solo que no es el pastor quien nos presiona. Deberíamos ser nosotros mismos por causa de la salvación, y por supuesto que esas demandas también vienen del Espíritu Santo. Repito, ¿cuál es el tema? Por la grandeza de la salvación se nos demanda ciertas actitudes. Amén. En esta predicación me propongo interpretar un pasaje de la Biblia, y debo de hacer una aclaración que en la predicación y en la ciencia que trata sobre la predicación, una de las predicaciones que tiene la apariencia de ser sencilla o sencillo, el método, el esquema que tiende a ser sencillo, es la predicación expositiva, la que coge un pasaje y trata de explicar, interpretar ese pasaje. Esa es una predicación expositiva, y algunos creen que esta es el método, la forma más fácil, lo cual no es cierto. Porque lo correcto debe de ser que en ese pasaje esté el tema que se va a compartir y estén las divisiones principales del tema que se va a compartir, lo cual, repito, no es nada fácil. Hoy me propongo tomar un pasaje de la Biblia, extraer un tema y explicar, sacar del mismo pasaje las divisiones principales de la predicación. Y por eso estoy diciendo que en esta predicación me propongo interpretar un pasaje, lo cual quiero hacer de la manera más correcta, porque este es otro problema. Muchas veces interpretamos la Biblia incorrectamente, la interpretamos de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero yo quiero hacerlo de acuerdo, de la manera más correcta que le sea posible a un humano. De la misma manera, pido su atención y docilidad para entender, recibir y querer practicar las recomendaciones de este pasaje y de esta predicación. Le pido que usted tenga corazón dócil para tener ya esas actitudes apropiadas de alguien que dice, que cree que es salvo. Fundamento bíblico de este pasaje y de esta predicación, que es el pasaje que vamos a tratar de interpretar. ¿Qué cita es? Hebreos capítulo 2, hoy deben de ir todos a su Biblia. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Les estoy esperando un poquito mientras tomo mi sorbito de agua.
¿Ya lo tenemos? Bueno, ya algunos dijeron sí y vamos a verlo. La cita, dije, es Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Siento en este momento, no está así en mis notas, repetir, y voy a pedirle a mi técnico que regresemos a la cita. Quiero repetir la lectura porque la encuentro demasiado interesante, es el fundamento de la predicación de hoy. Dice Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, escuche bien cómo empieza. Por tanto, es necesario, y voy a compartir todo eso mientras hablo, hay que diferenciar entre necesidades y gustos. Aquí dice que es necesario que con más diligencia, vamos a entender lo que es diligencia, vamos a atender las cosas que hemos oído, porque si no las oímos atentamente es posible que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los medios de los ángeles fue firme, y es cierto que fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, también es cierto. Está una interrogante: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hemos leído palabra de Dios. Como ustedes han notado, espero que sí, el pasaje leído inicia con la declaración por tanto, declaración que tiene usos y aplicaciones especiales por las cuales se reviste de importancia. La palabra esa, por tanto, no debe de verse así, a pasar raya, así, no, tiene su importancia. Por tanto, es igual a decir, por ende, en consecuencia, por eso, por tal razón, por consiguiente, como resultado, por el motivo o las razones antes mencionadas, a causa de lo que antes se ha dicho. Todo eso tiene que ver con el vocablo por tanto, lo cual estoy llamando la atención es que comprendamos la importancia de la misma. En nuestro medio, la frase por tanto se usa para encabezar el texto de títulos académicos, ¿cierto? ¿Cuántos han recibido un título y en el título siempre está por tanto, para encabezar textos de títulos académicos o diplomas al mérito y de leyes de la República? Las leyes siempre tienen este antecedente, diríamos. Por tanto, por las razones antes expuestas, aprobamos la siguiente ley. En ese sentido, usamos el vocablo por tanto. Hoy aparece la frase por tanto para encabezar o justificar una serie de recomendaciones respecto a la salvación. Quise tomarme tiempo para explicar esta palabra, este vocablo, porque lo consideré importante. Entremos al tema. Sobre este pasaje, y teniendo en mente el tema, hay tres aspectos que vamos a considerar. Es decir, bajo el tema, estas serían mis principales divisiones en esta predicación. Yo siempre trato de ir haciendo algún comentario que facilite la comprensión de lo que estoy diciendo o voy a decir. Estoy diciendo que sobre esto hay tres aspectos que vamos a considerar. ¿Cuáles son? Por un lado, escuche bien esto, trate de comprenderlo y guardarlo. Por un lado estará la grandeza de la salvación.
En este pasaje y en esta predicación vamos a hablar de la grandeza de la salvación. ¿Y cuántos creen y aceptan que la salvación es algo extraordinariamente grande? Pregunto, ¿cuántos aceptan que la salvación es algo extremadamente grande? Yo esperaría que todos. Así que por un lado estará la grandeza de la salvación, por un lado. Por otro lado estarán las actitudes que se deben de tener por causa de la grandeza de la salvación. Y finalmente vamos a considerar por qué son necesarias esas actitudes. Vamos a repetir esto porque este es el centro de la predicación. Estoy diciendo que en este pasaje más marcadamente encuentro tres aspectos que son los que voy a compartir en esta predicación. Vamos a ver si algo recordamos. Por un lado estará la grandeza de la salvación, amén. Por un lado estará la grandeza de la salvación. Por el otro lado estarán las actitudes que debemos tener por causa de la grandeza de la salvación. Y finalmente vamos a considerar por qué son necesarias esas actitudes. ¿Lo encuentran sencillo y claro? ¿Lo encuentran coherente cada una de las cosas que acabo de mencionar? Vamos a ver, vamos a repetirla, ya me gustó. ¿Cuáles son los tres aspectos que va a tratar esta predicación? Por un lado estará la grandeza de la salvación. Por el otro lado estarán las actitudes que debemos tener por causa de la grandeza de la salvación. Y finalmente, ¿por qué son necesarias esas actitudes? Amén. Hoy entramos a considerar estos aspectos que ya hemos mencionado. Les pido que tengan en mente estos tres aspectos, y ya los hemos repetido varias veces, lo cual yo creo que será fácil mantener, guardar ahí en la mente. Vamos a la grandeza de la... El versículo 3 del pasaje leído, ustedes deben tener su Biblia abierta a ese. Hoy no vamos a buscar otros pasajes, solo algunas referencias pocas. El versículo 3 del pasaje leído literalmente dice: una salvación tan grande, una salvación tan grande. Y por eso estamos hablando sobre la grandeza de la salvación. Creo que no necesitamos saber mucha Biblia ni ser teólogos para comprender y aceptar que la salvación, vocablo bíblico y evangélico que sirve para calificar la liberación del humano del yugo de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, es un maravilloso acontecimiento que el vocablo grande se queda pequeño, se queda chico. Qué bien con los que van conmigo en la idea. Es decir, la salvación realmente es tan grande que el vocablo grande se queda chico, se queda pequeño. La salvación es algo vasto, es algo maravilloso, es algo extraordinario, al punto que el vocablo grande se queda pequeño. Sin importar la condición deplorable, lo voy a repetir, sin importar la condición deplorable en que se encuentra el pecador, de ahí puede ser rescatado, y esa es una de las razones por las que el apóstol Pablo califica ese milagro como una salvación tan grande. No importa la condición en la que se encuentre el ser humano, no importa, de ahí puede ser rescatado, de ahí puede ser liberado, de ahí puede ser salvado, para que podamos decir con propiedad hoy que la salvación es grande, es extremadamente grande. De la misma manera, se puede calificar la salvación de grande por los medios que intervienen. Escuche bien esto: por los medios que intervienen, y por esos medios se puede decir que la salvación no solo es grande, sino que es maravillosa, es angelical y es divina. Por esos medios, los medios que contribuyen a la salvación, se puede decir que es angelical, es maravillosa, es divina la salvación, por los medios que intervienen. Dice el versículo 2 del pasaje leído, estamos en el pasaje, eso es lo que vamos a hacer hoy: porque si las palabras dichas por medio de los ángeles
la palabra dicha por medio de los ángeles, el pasaje sigue diciendo, fue firme. Lo que los ángeles dijeron y lo que los profetas dijeron sobre la salvación fue firme. Y los medios hacen que nosotros podamos entender que la salvación es un milagro grandísimo. Estamos hablando de la grandeza de la salvación. Una salvación es tan grande porque fue anunciada, o la salvación es tan grande porque fue anunciada por los ángeles. Así dice literalmente el pasaje, por los ángeles. ¿O es que no fueron ángeles los que hablaron a María sobre el nacimiento del Salvador? Seguro que sí, seguro que sí. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11 dice, Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11, solo para fortalecer lo que estamos diciendo. Pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mensaje de los ángeles. Y ahora estamos hablando de la grandeza de la salvación por causa de los medios. Y aquí estamos viendo a los ángeles y deberíamos ver a los profetas más especialmente que hablaron sobre la salvación tan grande. Aunque inicié hablando de los ángeles para referirme a la grandeza de la salvación, los siguientes medios que producen la salvación llevan a la salvación a una grandeza extraordinaria e infinita. Los otros medios, es más, para ser honesto, debería de haber puesto en sentido lógico estos otros medios antes que los ángeles, porque estos otros medios son más especiales que los ángeles. Pero por esos medios hace que esta sea una grandeza infinita. El pasaje leído literalmente dice, los cuales, habiendo sido anunciada primeramente por ¿quién? Primeramente por ¿quién? Por el Señor. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Primeramente fue anunciada, hablada por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Y repartimiento del Espíritu Santo. Estamos hablando sobre la grandeza de la salvación y hoy estamos hablando sobre los medios que la producen. Sobre lo antes leído, dos aspectos a considerar. El pasajito antes leído tiene más aspectos, pero por causa de tiempo solo me voy a referir a dos. ¿Cuáles son? En primer lugar, y sobre la grandeza de la salvación, aparece el Señor Jesucristo anunciando la salvación. No fue anunciada, así dice el pasaje, no fue anunciada, aparece anunciando la salvación. Pero ya nosotros sabemos que Él no solo fue anunciador de la salvación, sino fue el que pagó el precio de la salvación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pagó el precio de nuestra salvación. Y lo corroboro con la cita de 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro 1, 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. La palabra rescate es una palabra de las que yo uso cuando estoy hablando de la salvación o del plan de redención. Dice, de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles. Nosotros no fuimos rescatados por cosas corruptibles como oro o plata. No pagamos precio por nuestra esclavitud como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Confirmando lo que acabo de decir, que no solo fue el anunciador de la salvación, sino que fue el que compró nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando de la grandeza y de los medios que producen la salvación. En segundo lugar, y sobre la grandeza de la salvación, aparece el Espíritu Santo dando testimonio con repartimiento de señales, prodigios y milagros. En el milagro de la salvación aparece el Espíritu Santo con repartimiento, con testimonio y repartimiento de milagros y señales y prodigios. Y todo esto hace que la salvación realmente sea algo extraordinario, algo maravilloso. Amén. Aunque hay mucho más que decir sobre la grandeza de la salvación, debo de pasar al siguiente aspecto de esta predicación. Vamos,
¿Cuál es el siguiente aspecto de la predicación según lo que yo ya les dije? Las actitudes que se deben de tener, ¿por qué? Por causa de la salvación tan grande. Las actitudes, y ya dije que actitudes no son palabras. Ay, nosotros somos buenos para las palabras. Yo amo al Señor y no se acerca ni al culto. Yo esto y esto. No, esto no es de palabras. Esto es de hechos, es de actitudes. Por causa de la grandeza de la salvación, se nos demanda ciertas actitudes que vamos a tratar de comprender. Hay muchísimas actitudes, pero vamos a tratar las que tienen que ver con el pasaje que hemos leído. El versículo 1, vuelvo a tomar el versículo 1 de nuestro pasaje en consideración, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a detener un poquito. Por tanto, ¿cómo dice? Por tanto, es necesario. Vamos a ver la diferencia de necesidad con gusto. Es necesario que con más, ¿cómo? Aquí estamos hablando de actitudes. Diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y por qué vamos a atenderlas? No sea que nos deslicemos. Y ya puede imaginar aquellos que no tienen diligencia para considerar las cosas espirituales. Lo más seguro es que no solo se han deslizado. ¿Qué pasa cuando uno se desliza? Lo vamos a hablar más después. ¿Qué le sigue a un deslice? Le sigue la caída. Son pocas veces, y yo le estaba diciendo a Ernesto que cuando alguna vez, muy rara vez, yo he tenido un deslizón. Tengo unas chancletas que se me deslizan. He tenido un deslizón y logro detenerme, no me caigo, sí, solo me deslicé. Cuando vuelvo en sí, me compongo, digo: Espíritu Santo, me doy gracias, todavía puedo detenerme de un deslizón, porque lo más seguro es que cuando uno se desliza, va a caer, sin importar si lo están viendo o no lo están viendo, y uno lo que quiere es que no lo estén viendo a la hora que se desliza y se cae. En primer lugar, me voy a referir al vocablo actitud, y en este caso, la actitud es diligencia. Me voy a referir al vocablo actitud y en este caso la actitud es diligencia. Pero después me voy a referir a otros vocablos que están en el pasaje y que encuentro muy interesantes. Hoy vamos a empezar hablando de actitudes. ¿Comprendemos este asunto de actitudes de actitud o actitudes? ¿Comprendemos un poquito? ¿Qué es? ¿Qué es? Actitud o actitudes. Como yo no entiendo mucho, siempre que voy a encontrar, me encuentro con una palabra que quiero conocer su significado real y verdadero, voy al diccionario. Dice el diccionario que actitud es manera de estar dispuesto a comportarse u obrar como es requerido. Escuche esto. Actitud es manera de estar dispuesto a comportarse u obrar como es requerido. En este caso se nos está pidiendo, se nos demanda por causa de la salvación que tengamos ciertas actitudes, lo cual quiere decir que estemos dispuestos a comportarnos como es requerido, Otra definición del diccionario es postura del cuerpo que revele que estamos de ánimo. ¿Comprende esta definición del diccionario? Postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. Acabo de ver uno que está cabeceando. ¿Qué estado de ánimo cree que es ese? Por favor, ayúdenme para comprender, porque dice que es una postura. ¿Qué es postura? ¿Cómo está? Y esa postura va a demostrar su estado de ánimo. Si usted está díganme qué postura, háganme una postura ustedes, por favor. Vamos a ver, ¿quién me quiere una postura que va a revelar su estado? No estoy diciendo si lo que usted que tiene un estado de ánimo de desánimo, ¿cuál es la postura que va a tener? Dígame, pero hágase.
Así. Este asunto de los hombros habla mucho de la postura. Ya cuando uno... Y yo hasta cuando encuentro un hermano aquí del personal o de alguien, y le digo yo, qué ánimo trae, compañero. Pero es una ironía, le estoy diciendo todo lo porque lo veo. Entonces, actitud es eso. Y hoy estamos hablando de las actitudes que debemos de tener por causa de la salvación tan grande, y deben de ser una posición de eso, de ánimo, que revele nuestra actitud, va a revelar que para nosotros la salvación es importante. Me voy explicando. Yo esperaría que sí. Una de las actitudes que debemos tener por causa de la grandeza de la salvación es diligencia para atender las cosas que hemos oído. Diligencia. Con más diligencia, dice el pasaje que estamos analizando. Diligencia. ¿Qué diligencia? Aquí nos encontramos con otro vocablo que debemos de comprender, y ese vocablo es diligencia. Diligencia. ¿Qué es diligencia? Fíjese que es una buena manera. Cuando usted no tiene las palabras para expresarse, hágalo con señas. Hay un hermano que me está haciendo señas de que es para él, que es para ustedes. Háganme señas, no me hablen porque diligencia. ¿Qué es diligencia? Fíjate que el hermano me acaba de... Diligencia. ¿Qué significa diligencia? Entre otras aplicaciones, el vocablo diligencia significa, fíjese, significa rapidez, así como nosotros venimos al culto, prontitud, celeridad, cuidado, esmero y atención. Entonces, si estamos relacionando todo ahora, dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hemos oído cosas de la salvación y hay que atenderlas con diligencia, lo cual quiere decir que debemos de hacerlas con rapidez, prontitud, celeridad, cuidado, esmero y atención. Así debemos de oír las cosas del Señor, especialmente las que tienen que ver con nuestra salvación. Diligencia, esa es la actitud. Debemos de ser diligentes. Y la Biblia es bien linda, en otra parte de la Biblia dice, diligentes no. Fíjate que yo con ustedes me caliento, porque ustedes deberían de saber más Biblia, hombre. Diligentes, no perezosos. Porque un perezoso no es diligente. Y nosotros debemos de ser diligentes, lo cual significa no perezosos. ¿Y qué otra cosa? Actuar con rapidez, prontitud, celeridad, cuidado, esmero, atención. Casi como ustedes actúan en relación a la vida espiritual. ¿Por qué les da risa? Porque nosotros hacemos todo lo contrario, todo lo contrario. Pero aquí viene el mensaje, este pasaje tiene explicación de todo eso. Y esa es la actitud que debemos de tener para oír todo lo que tiene que ver con la salvación. Todo lo que es espiritual, esa es la actitud que deberíamos de tener, pero hoy estamos hablando que por causa de la salvación debemos de tener esa actitud, la actitud de diligencia. Y es en ese sentido que se encuentran los otros vocablos que consideré muy interesantes y que de paso tienen que ver con la diligencia. Y uno de ellos es el vocablo necesario. Es necesario que con diligencia. Es necesario. Lo necesario va más allá de los deseos, de los gustos, de los apetitos, de lo dejo para más tarde. Las necesidades hay que atenderlas en el momento. Lamentablemente, desgraciadamente, los humanos somos propensos para confundir necesidad con deseos y gustos, lo cual en este caso es peligroso. Nosotros confundimos las necesidades con gustos, y está bien que lo hagamos y nos confundamos en cualquier campo de la vida, pero no en lo espiritual, no en la salvación. No podemos confundirlo, porque nosotros confundimos rápidamente eso. Dice uno, yo estoy necesitando hoy comerme una
Y no hablamos de necesidad, sino estamos hablando de gusto. Yo quisiera, los que les gustan las pizzas, yo quisiera comerme una pizza y hasta se saborea. Ay. Otro, ¿cuáles son? Y confundimos, las hermanas dicen, yo siento la necesidad de comprar y ponerme el vestido que la princesa Diana se puso en la... Esa no es su necesidad, ese es su gusto, ese es su... ese es su sueño, esa es su ilusión, ese es su desvarío. ¿Cuál sería la necesidad? Vestirse. Con solo que se cubra un poquito abajo de la rodilla y se cubra un poquito abajo del cuello. Bien. Cubriendo su necesidad de vestir. Y la necesidad de comer con un plato de frijoles con aguacate y queso. Esa necesidad ya les dio apetito, ya se picaron. Pero cuando uno ya está, yo quisiera, ya eso no es una necesidad. Y nosotros somos propensos a confundir necesidades con gustos. Y en la salvación es peligrosísimo eso. Por eso el pasaje dice, es necesario que con diligencia, es necesario, eso no es su gusto, hágalo porque eso es necesario. El otro vocablo que considero interesante es deslicemos, así dice, ¿verdad? Como dice, no sea que nos deslicemos o deslizarse, deslicemos o deslizarse. ¿Cuántos se han deslizado alguna vez? ¿Cuántos se han deslizado alguna vez? ¿Ah? Hermana Yorina, ¿usted se ha deslizado alguna vez? ¿Qué pasó? ¿Había gente bastante o no había nadie? Es decir, que las caídas han sido, los deslizones han sido varios, entonces dice que algunas veces han sido... Fíjense que esa es una cosa, casi siempre, es poca la vez, ya lo dije hace un momento, que siempre que hay un deslizón, ese deslizón va a terminar con caída, y por eso Pablo, hablando de la salvación, dice que atendamos, que es necesario que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, porque él ya sabía que después del deslizo viene la caída. Y si en alguna cosa es trágica la caída, es en las cosas espirituales, en la salvación. Desgraciadamente nosotros no lo vemos así. Un hermano perdió la salvación y ¿qué siente? ¿Qué dice? Bueno, el problema es más grave, lo más seguro es que no tenía la salvación, por eso no siente cuando la perdió. David sabía lo que era la salvación y por eso cuando él cae, gime, devuélveme el gozo de mi salvación, porque él sabía lo que había pasado. Nosotros no. Hay veces que hasta queremos testificar, hermanos, me caí. Y como a Dios no le importa que yo me caiga, no sé de dónde hemos oído esas cosas. ¿Le importa? Por supuesto que le importa más a usted. Lo que viene después del deslizamiento es la caída. La caída. Y aquí está el detalle. Aquí está el detalle. Deslícese de todo. Deslícese de los estudios. Deslícese del trabajo, deslícese de la novia, pero no se deslice de la salvación, porque ese deslizamiento va a terminar con su vida. ¿Cuántos dicen amén? De eso no se deslice, de eso no se descuide. Se perdió todo. Por eso el Señor dijo, ¿de qué le sirve a alguien que gane todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve? Ese deslizamiento es lo más mortal que puede haber. ¿Y por qué? Este es mi tercer aspecto en la predicación de hoy. Voy a llegar un poco luego, creo, al final. ¿Por qué debemos de oír con diligencia, rapidez, prontitud, celeridad, cuidado y esmero y atención lo que hemos oído? ¿Por qué? Este es el tercer aspecto de esta predicación. ¿Por qué debemos de oír con esmero, con atención, con diligencia? Esa fue la palabra que nos provocó el cauce de esta predicación, la línea de esta división.
El versículo 3, el versículo 2 y 3 del pasaje que estamos considerando, dice, porque si la palabra dicha, escuche bien cómo va diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Cuántos aceptan que lo que los ángeles dijeron se cumplió? ¿Cuántos aceptan que lo que los profetas dijeron se cumplió? ¿Cuántos aceptan que lo que el Señor Jesucristo dijo se cumplió? ¿Cuántos aceptan que lo que los apóstoles enseñaron se cumplió y se está cumpliendo? Porque la palabra de Dios es firme. Amén. Entonces dice, si la palabra de Dios, de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ya, con esto vamos a ir a la historia. Vamos a revisar qué fue lo que pasó. Dice, y toda transgresión y desobediencia, y repito, aquí es donde yo no entiendo en qué Biblia han encontrado que no importa cuántas veces y que no importa cómo viva. No sé de dónde han encontrado eso. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice en esta parte, y toda transgresión y desobediencia. ¿Qué pasó a toda transgresión y desobediencia? Recibió justa retribución. ¿Qué quiere decir? Que es pago, castigo si quiere. Toda desobediencia y transgresión recibió lo que era justo, justa retribución. Y ahora la gran pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo nos libraremos? ¿Cómo no seremos castigados si descuidamos una salvación tan grande? Tres aspectos que vamos a considerar y que están muy claros en estos versículos que acabo de citar. Tres aspectos. ¿Cuáles son? El primer aspecto es la fidelidad de la palabra traída por los ángeles, profetas, Señor Jesucristo y apóstoles. La fidelidad de la palabra. Y aquí ocupo un momentito para referirme a una palabra que no he logrado convencerles. La palabra fidelidad no es como nosotros la aplicamos. Y yo lo he dicho muchas veces y sin embargo sigo oyendo que la usamos mal. ¿En qué sentido usamos nosotros la palabra fidelidad de Dios? ¿Pero en qué sentido la usamos? Pero la palabra fidelidad, ¿en qué sentido? Puede tomarse eso mismo, ¿en qué sentido? En que Él va a cumplir, pero no en el sentido correcto. Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Él va a cumplir para bendecirlo si usted es fiel, pero Él va a cumplir, Él es fiel para darle cuete si usted es infiel. Pero nosotros no usamos así la palabra. No, es que Él es fiel y Él me ayudó y Él me guardó. Esa no es la aplicación correcta del vocablo fidelidad. Fidelidad es que Él, por ser fiel, por ser justo, Él le va a dar a cada uno lo que merece. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Y por favor, si lo convenzo, cuando usted use la palabra fidelidad, úsela apropiadamente, úsela correctamente. El primer aspecto es la fidelidad, dije. El segundo aspecto es que toda transgresión y desobediencia recibió y recibirá justa retribución. Segundo aspecto del pasaje que estamos analizando. Y la tercera es, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Siquiera, ¿qué argumento tenemos para decir que vamos a escapar? Aunque no escapemos en la realidad, pero deberíamos tener algún argumento. Y el argumento es que Dios es amor. Tampoco es una aplicación apropiada. Tampoco es una aplicación. ¿Recordamos los tres aspectos o los repetimos? ¿Podemos repetirlos? El primer aspecto es la fidelidad de Dios, lo cual indica que lo que Él dice se hace como Él lo ha dicho. Él es fiel. La segunda es que toda transgresión y desobediencia, porque Él es justo, porque Él es fiel, recibe justa retribución. Y lo tercero es que ¿cómo escaparemos nosotros ante un Dios que es fiel? Si descuidamos nosotros una salvación, ¿cómo vamos a escapar?
Por favor, me explico. Cuando menos tengo un hermano que dice que sí me expliqué. Sobre lo primero, el Señor Jesucristo dijo, ¿cuál es lo primero? La fidelidad de la palabra. Sobre lo primero dijo, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, es posible, quiso decir él, que el cielo y la tierra van a terminarse, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir como Él lo dijo, no como nosotros queremos interpretarlo, sino como Él lo dijo. Aquí el llamado es ir a la historia. Síganme por favor. Aquí el llamado es ir a la historia bíblica, y no me refiero a la historia de David y Goliat, historia que algunas veces la mal usamos y solo nos sirven para entretenernos, sino a las historias que reflejan el carácter de Dios, especialmente con el pueblo de Israel. Cuando uno va a la historia, al pasado, al Antiguo Testamento, y ve esas historias, todo lo que debería de buscar es el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actuó Dios en eso? Y en este caso abundan más las comparaciones sobre Israel. Israel, los judíos son el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido. Fueron los depositarios de la ley. Israel, fueron los depositarios de la ley. Pueblo querido, hay un versículo que es sorprendente lo que dice el versículo. Isaías 43:4. Isaías 43, voy a leer rápido para que, pero los que lo encuentran está bien. Isaías 43:4 dice, porque en mis ojos fuiste, no van leyendo conmigo, pero sí, entonces atiéndanme, está bien. Porque en mis ojos fuiste de grata estima. ¿Quién está hablando? Está hablando el profeta Isaías, pero está hablando Dios a través del profeta Isaías, el Señor Jehová a través del profeta Isaías. De gran estima, fuiste honorable, le está diciendo a Israel esto. Y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Este versículo describe lo que fue Israel para el Señor Jehová. Dice, porque en mis ojos fuiste de grata estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti. Es decir, que por defenderte a ti voy a destruir muchísima otra gente, porque para mí tú eres honorable. Hombres por ti y naciones por tu alma, hablando del valor que tuvo Israel. Estamos analizando la historia de Israel. Pero el asunto fue que ese pueblo, y yo quería ese versículo que acabo de leer, porque hay una cosa bien importante, y es la siguiente, que en ese versículo que acabamos de leer, dice, aparecen vocablos en el pasado, porque en mis ojos, ¿qué dice? Fuiste, ¿qué quiere decir? Pasado, fuiste, sí, y te amé en el pasado, es cosa que deberíamos entender. Pero el asunto fue que ese pueblo escogido se rebeló contra Dios y desobedecieron sus mandamientos e hicieron todo lo contrario de lo que les había mandado, y por eso se cumplió lo que dice nuestro pasaje. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Sin importar que Israel fuera el pueblo de Dios, su pecado los alcanzó, y por eso pasaron y están pasando por lamentables condiciones. Pasaron en el pasado, valga la redundancia, llevados a Babilonia. No he hecho lo que pasó en Egipto, porque allí ellos no fue que llegaron por causa del pecado, allí estaban. Pero Babilonia y otras potencias que los esclavizaron y llegaron hasta el tiempo de Cristo, donde la Biblia dice que no quedó piedra sobre Jerusalén que no fuera destruido por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, por causa de su transgresión. Entonces, sin importar que Israel fuera el pueblo de Dios, su pecado los alcanzó y por eso pasaron y están pasando tristes, lamentables condiciones hasta el día de hoy. Y luego viene la comparación.
Escúchenme esta parte que es muy central en esta predicación. Y luego viene la comparación. Si Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, pagó y está pagando cara sus rebeliones y transgresiones, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Qué respuesta tiene? ¿Cómo escaparemos? No hay escapatoria. No hay escapatoria. En este versículo la palabra clave es descuidar. No podemos ni tan siquiera descuidar, porque pareciera que la palabra descuidar no es tan grave. ¿O sí? Descuidar. ¿Cuántos de nosotros descuidamos? ¿Qué digo? Ayúdenme. Descuidamos la salud. Descuidamos la casa. Descuidamos la familia. Descuidamos el trabajo. ¿Y qué pasa cuando descuidamos el trabajo? Lo quitan. Y después uno dice que malvados nos quitaron. Se lo quitaron porque usted no cumplía, hombre. Esa fue la... Entonces, ¿qué significa descuidar? Descuidar. ¿Qué significa? Fíjate que hay cosas... lo más sencillo, dejar de cuidar. Dejar de cuidar. ¿Qué significa descuidar? Descuidar es no poner interés, atención y cuidado debido. Eso significa descuidar. Es no poner atención, poner interés, atención y cuidado debido en alguna cosa. Eso es descuidar. Descuidar. Algunos, fíjense que las palabras pueden ser sencillas pero ricas en contenido. Algunos sinónimos de descuidar son abandonar, desatender, dejar, dormirse, olvidarse y despistarse. ¿Entienden eso de despistarse? ¿Cómo es un despistado? Un despistado se pasa a la calle, ay, así, sin ver para ningún lado. Anda despistado, anda chiflado. Yo creo que la palabra más correcta es chiflado. Entonces, eso significa descuidarse, descuidarse. Pregunto, ¿no nos habremos descuidado nosotros de nuestra salvación? Pregunto, ¿no nos habremos descuidado nosotros de nuestra salvación? ¿Qué respuesta tienen? Y si se ha descuidado, ¿qué va a pasar? Se va a deslizar. Y si se desliza, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Y si se cae, ¿qué va a pasar? Que va a despertar en el infierno. Sin importar que diga, yo fui miembro de Centro Cristiano. El apóstol Marcos. Ya saben que en nosotros no hay apostolado, pero así va a decir, el apóstol Marcos fue mi pastor. Y yo, esto no es de palabras, es de actitudes. Y la pregunta es, ¿no habremos nosotros descuidado nuestra salvación? Porque recuerda lo que dije, si usted no se murió el día de que se convirtió, después de eso tiene que guardar cierta compostura, entrar a cierto modelo de vida y realizar ciertas actividades que demuestren que está cuidando su salvación. Pero usted ora cuando hasta que ve que una noticia o a alguien le cayó el virus, entonces se aflige un poco. Usted lee la Biblia cuando alguna vez vino al culto. No nos descuidemos de una salvación tan grande. Dice Filipenses capítulo 2 para respaldar esto, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre, y San Pablo tenía una gran, confianza, esperanza en la iglesia de Filipos, porque dice cosas que se necesita tener suficiente convicción de un pueblo para poder decirlas si uno quiere hablar con verdad. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Fíjate que este versículo va en contra de muchos hermanos que no, es que yo solamente le obedezco a Dios. Yo soy muy espiritual. Yo le obedezco solamente a Dios. Aquí Pablo, ¿qué está pidiendo? ¿Y qué está diciendo? Que los hermanos de Filipos le obedecían a él, no solo cuando él estaba allá presente, sino en su ausencia. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él ya no estaba, pero él creía que ellos seguían obedeciendo lo que él les había recomendado. Pero él dice ahora, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. ¿Qué quiere decir ocupaos? Aquí está volviendo a no descuidar, hay que ocuparse. Ocupaos de vuestra salvación. Ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a ocupar de nuestra salvación con temor y temblor? Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios fue firme con Israel, que Israel era el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios, y dice que toda retribución, toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay una figura en el Antiguo Testamento que son de esas cosas que no sé por qué la mayoría de nosotros no leemos, no nos gusta leer. En el Antiguo Testamento los profetas, mensaje del Señor Jehová a través de los profetas, cuando comparan a Israel con el pueblo, con nosotros, con el pueblo, el nuevo pueblo de Dios, hay una figura que no hemos logrado comprender. En esa comparación, cuando se compara a Israel con la iglesia, aparece que Israel es la esposa. Alguien me va ayudando. Es la esposa. Aquí está la esposa, Israel. Pero Dios vio que esta esposa le fue infiel. Están usando palabras bíblicas. Así dice, le fue infiel. Esta esposa, Israel, le fue infiel al Señor. Entonces Dios se busca otra que es esposa, pero en cierto sentido es concubina. Es concubina, porque él no se ha divorciado de la primera esposa. En cierto sentido es concubina. ¿Y qué pasa con la concubina? Fíjense que son perversos, ya saben lo que viene, pero no quieren decir, porque eso es lo que somos. La concubina ha salido peor. Si la primera esposa salió un poco coscolina, ¿se entiende eso de coscolina? De querendona, díganme otro vocablo ustedes. Israel fue eso. Israel iba tras los ídolos, Israel iba tras Babilonia, Israel iba y le salió así. Pero lo triste es que una concubina debe ser más agradable porque no es la esposa, pero esta le salió más concubina, le salió más coscolina. Si nosotros andamos detrás de todo lo mundano, nos gusta. No puede salir una moda del mundo que ahí vamos todos. No puede ser, dígame, todo lo que hay. Y no puede pasar nada porque ya, fíjate que con esta pandemia, los que menos miedo debimos tener, fuimos nosotros. Pero fuimos las más hembras. Perdónenme las hembras. Yo uso siempre una comparación que no, pido perdón, compañera, porque fuimos los más miedosos. Y todavía, por supuesto que eso solo indica que no es cierto que hemos recibido una salvación tan grande. Porque si fuera cierto que tenemos una salvación tan grande y sin que busquemos la muerte, yo no estoy diciendo que hay que buscarla.
No deberíamos tener miedo a morirnos. Porque hacemos mentirosa la Biblia cuando dice que el morir en Cristo. Pero ese miedo, ¿qué indica? Que no estamos en Cristo. Porque si estuviéramos en Cristo, sin buscar la muerte, usted no debe de buscar la muerte nunca, que venga cuando el Señor se la mande. Y el Señor la va a mandar un día de estos, no se preocupe. Y cuando Él la mande, aunque consiga, porque hoy con ese asunto de las mascarillas hay unas gruesas que dicen que son de cuervo de caballo, de cuervo de así tortuga, el carapacho de la tortuga ya la están usando para que así, y no se trabaja mucho, solo se le hacen 2 hoyitos y coja aquí. Aunque la cosa esa sea de cuero de tortuga, se va a ir, eso no hay ni duda. Pero mientras no se va, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra.